Condujo al estacionamiento subterráneo con su esposa y su hija, pero en lugar de clientes, fueron rodeados por adolescentes con cuchillos. El hombre protegió a su familia y los derribó uno por uno. Y en la estación de policía descubrió la verdad que lo cambió todo. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El día había sido largo, y el camino de regreso desde el centro de la ciudad se sentía como el tramo final de un maratón que nadie quería correr. Daniel Harper estaba al volante, con la mano apoyada ligeramente sobre el volante, mientras sus ojos alternaban entre la carretera y el espejo retrovisor, donde su hija de 6 años, Lily, iba sentada en su asiento elevador. Ella tarareaba para sí misma, moviendo las piernas al ritmo, aferrada a un pequeño conejo de peluche que la acompañaba desde su 3er cumpleaños. A su lado, Catherine acomodaba el bolso en su regazo, revisando mensajes en el teléfono mientras planeaba ya las diligencias del día siguiente. Sus vidas se habían convertido en una coreografía cuidadosa de rutina, deliberadamente ordinaria después de años que habían sido cualquier cosa menos eso. El estacionamiento subterráneo bajo el complejo de oficinas se extendía frente a ellos mientras descendían por la rampa. Luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando círculos pálidos sobre el piso de concreto. El aire era húmedo, cargado con olor a aceite y a escape, los ecos de motores lejanos rebotando en las paredes. Daniel estacionó en su lugar asignado, cerca del elevador, siempre eligiendo el punto donde pudiera ver tanto la escalera como la rampa de salida. Era un hábito del que Catherine a veces se burlaba, pero esa noche no dijo nada. Ella sabía que los instintos que lo guiaban no nacían de supersticiones. Salieron del auto y Daniel automáticamente escaneó los alrededores. Se suponía que debía ser una noche sencilla, solo una última parada antes de ir a casa. Catherine había arreglado entregar el pago de un envío relacionado con su pequeño negocio, y Daniel había aceptado acompañarla. El contacto había sonado legítimo, una voz educada al teléfono, pero el presentimiento lo había molestado todo el día. Trató de apartar el pensamiento, sin querer arruinar el ritmo tranquilo de su rutina familiar. El sonido llegó primero, el roce de zapatos sobre el concreto, demasiado ligero y apresurado para ser de hombres de negocios o conserjes. Desde las sombras al fondo del estacionamiento emergió un grupo de figuras. A primera vista, Daniel pensó que eran jóvenes, pero al acercarse la verdad se reveló. Apenas eran muchachos, quizá de 15 o 16 años, con los rostros parcialmente ocultos bajo sudaderas con capucha y máscaras improvisadas. Sus movimientos eran nerviosos, las manos temblorosas mientras sostenían cuchillos y un viejo revólver que parecía más robado que comprado. Catherine se congeló a su lado, aferrando el bolso. El tarareo de Lily se detuvo bruscamente al sentir el cambio repentino en el ambiente. Los muchachos se desplegaron torpemente, su intento de intimidación traicionado por la falta de coordinación. Uno de ellos gritó una exigencia de dinero, su voz quebrándose de nerviosismo. Otro, envalentonado por el arma en su mano, se acercó y jaló del brazo a Catherine, obligándola a ir hacia él. Lily soltó un grito de sorpresa cuando otro la apartó de su padre, sujetándola por los hombros con más fuerza de la que una niña de su edad debería soportar. La visión de Daniel se estrechó, no por pánico sino por la concentración que lo había guiado antes, en rincones oscuros del mundo donde los errores se medían en vidas perdidas. Su respiración se volvió lenta y el tiempo pareció estirarse. Vio el temblor en la muñeca del chico que sostenía el revólver, la vacilación en los ojos del que sujetaba a Catherine, la inseguridad en la forma en que el grupo cambiaba de peso. Eran peligrosos porque tenían miedo, y el miedo volvía a las personas imprudentes. Calculó sus posibilidades. Si se movía demasiado pronto, el arma podría dispararse. Si esperaba demasiado, podrían herir a Catherine o a Lily. Un recuerdo agudo atravesó sus pensamientos. Un pueblo en el desierto donde chicos asustados cargaban rifles más altos que ellos. Había visto entonces lo que la desesperación hacía con los jóvenes, y sabía que la duda podía matar. La decisión llegó como memoria muscular. Fingió obediencia, levantando ligeramente las manos, y luego se movió con la precisión de años de entrenamiento. Su primer golpe se dirigió al chico con el revólver, torciendo su muñeca tan rápido que el arma cayó al suelo.
Antes de que los demás registraran lo que sucedía, Daniel giró, usando el impulso del chico caído, para desequilibrarlo y hacerlo rodar por el concreto. El segundo vino hacia él con un cuchillo, pero Daniel se hizo a un lado. Atrapó su brazo y lo estrelló contra una columna con tal fuerza que el cuchillo cayó inofensivo. Catherine se soltó tambaleante, abrazando a Lily contra su pecho, mientras Daniel avanzaba hacia los dos restantes. Su arrogancia colapsó tan rápido como se había formado. Uno intentó lanzar un golpe torpe, solo para ser atrapado en una llave que lo dejó jadeando antes de que Daniel lo soltara, inconsciente pero vivo. El último retrocedió, con los ojos abiertos de terror, hasta que Daniel lo desarmó con una patada rápida y lo inmovilizó contra el cofre de un auto cercano, hasta que dejó de resistirse. Los ecos de la pelea se desvanecieron, reemplazados por los sollozos agudos de Lily y los intentos de Catherine por calmarla. Daniel se agachó, asegurándose de que cada chico estuviera inmovilizado, pero no fatalmente herido. Su entrenamiento le había enseñado a eliminar amenazas, pero algo en esos rostros asustados lo contuvo. No eran criminales endurecidos. Eran niños, peligrosos en su desesperación, pero niños al fin. Las sirenas perforaron el silencio segundos después. Alguien debió llamar a la policía cuando comenzaron los gritos. Luces azules y rojas parpadearon en la entrada del estacionamiento, pintando las paredes húmedas con colores fracturados. Los oficiales entraron al lugar, armas desenfundadas, gritando órdenes. Daniel levantó las manos con calma, alejándose de los adolescentes sometidos. Dejó que la policía se hiciera cargo, su pulso firme aunque su cuerpo vibraba de adrenalina. Los agentes rápidamente esposaron a los chicos, leyéndoles sus derechos y recogiendo las armas, con el dinero intacto. Catherine se aferraba a Lily, los ojos aún desorbitados de miedo, mientras Daniel daba su declaración con palabras medidas. Explicó lo sucedido, cómo lo habían atacado los muchachos, cómo reaccionó solo para proteger a su familia. Los policías lo escucharon, algunos arqueando las cejas ante la eficacia con que había dominado al grupo, pero no hicieron más preguntas. Cuando llevaron al último de los chicos hacia los patrulleros, la mirada de Daniel se detuvo en sus rostros. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por el miedo vacío y el cansancio. Parecían más niños perdidos que delincuentes. Debería haberse sentido aliviado, pero en su lugar un nudo de inquietud se instaló en su pecho. Había algo en sus ojos, algo que le recordaba lugares que llevaba años intentando olvidar. Condujo a Catherine y a Lily de regreso al auto, la adrenalina desvaneciéndose y dejando tras de sí el pesado silencio de lo ocurrido. Catherine se apoyó en él, aún temblando, mientras Lily aferraba más fuerte que nunca a su conejo de peluche. Daniel encendió el motor, el zumbido llenando el vacío donde las palabras fallaban. Al salir del estacionamiento, pasando junto a las luces parpadeantes y los oficiales recogiendo pruebas, se dijo a sí mismo que había terminado. Pero en lo profundo, una voz susurraba lo contrario. No había sido el peligro lo que lo inquietaba, ni la rapidez con la que había actuado. Lo que lo perseguía eran los rostros de esos muchachos, tan jóvenes y ya tragados por la oscuridad de las calles. Había visto soldados de su edad forzados a la guerra, pero esto era su propia ciudad, su propio país, el mundo de su propia hija. Esa noche, cuando por fin regresaron a casa e intentaron aferrarse a la normalidad, Daniel permaneció despierto mucho después de que Catherine y Lily se quedaran dormidas. La imagen de esos ojos abiertos por el miedo lo atormentaba, recordándole que la batalla que había creído dejar atrás quizás no había terminado. El regreso a casa desde el estacionamiento debía haber sido un alivio. Un retorno a la seguridad de su pequeño apartamento, donde Catherine acostaría a Lily y Daniel se prepararía una taza de café para apaciguar los restos de adrenalina que todavía corrían por sus venas. En cambio, las luces parpadeantes de los vehículos policiales lo seguían en la mente, arrastrándose en la noche como sombras que se negaban a despegarse. Catherine había guardado silencio en el asiento del pasajero, un brazo envuelto protectivamente alrededor de Lily, cuya cabeza descansaba en el hombro de su madre, los ojos aún abiertos como si el sueño no pudiera encontrarla después de lo que había presenciado. Daniel sabía que el silencio no era paz, sino choque, el peso de un recuerdo que volvería una y otra vez si no se enfrentaba.
Él también estaba atormentado, aunque no por miedo por sí mismo. Los rostros de los muchachos, despojados de sus máscaras, se habían grabado en su memoria. Demasiado jóvenes, demasiado delgados, endurecidos solo por la frágil armadura de la supervivencia. A la mañana siguiente, antes de que Catherine hablara de preparar el desayuno o Lily despertara con su habitual charla, Daniel tomó la decisión de regresar a la estación. Necesitaba saber más, y sus instintos le decían que la historia no había terminado con los patrulleros saliendo del estacionamiento. Catherine lo miró con cansancio y protesta, pero él la besó suavemente y prometió volver antes del mediodía. No le dijo que el nudo en su pecho solo se había apretado durante la noche, que la disciplina de años de servicio le había enseñado a no ignorar un peso así. La estación de policía era un laberinto de ruido y rutina. Teléfonos sonando, máquinas de escribir golpeando, oficiales moviéndose con la energía brusca de quienes lo habían escuchado todo antes. Daniel dio su nombre, explicó que había estado involucrado en el incidente de la noche anterior y fue conducido a una pequeña oficina donde un oficial cansado hojeaba papeles. El oficial leyó del expediente con la indiferencia de quien veía un caso más. Menores arrestados por intento de robo, posibles cargos en proceso. Daniel escuchó, con las manos cruzadas, el rostro inexpresivo. Luego vinieron las palabras que lo cambiaron todo. Ninguno de los chicos tenía una dirección permanente. Ninguno tenía tutores legales que pudieran ser localizados. Y ninguno tenía historial más allá de retazos de expedientes escolares y reportes juveniles. No eran criminales endurecidos, sino niños de la calle, huérfanos de las circunstancias, fantasmas que vagaban por la ciudad sin que nadie los reclamara. Daniel se recostó en la silla, sintiendo en el pecho un peso que era más que tristeza. Era reconocimiento. Había visto niños así antes, aunque no en este país. Recordó calles polvorientas en aldeas extranjeras, donde muchachos cargaban rifles más grandes que sus hombros, con los ojos llenos de la misma mezcla de miedo y desafío. Recordó la impotencia de tratar de proteger a aldeanos, cuando el pueblo vecino ya había perdido a todos sus hijos a manos de los caudillos. Y ahora, en un lugar que se suponía seguro, se enfrentaba a la misma realidad. Esos muchachos no tenían a nadie, y en su desesperación se habían vuelto peligrosos. El oficial siguió explicando con tono indiferente que los servicios sociales intentarían ubicarlos en albergues temporales, aunque el sistema estaba saturado y mal financiado. Lo más probable era que fueran trasladados de un refugio a otro, cada movimiento despojándolos de otro pedazo de confianza hasta que desaparecieran de nuevo en las calles o terminaran en una vida criminal. Daniel escuchaba, pero su mente ya estaba en otro lugar. Pensó en Lily, en su pequeña mano tomada de la suya cuando cruzaban el concreto la noche anterior, y pensó en lo que significaría si ella hubiera nacido en sus circunstancias y no en las suyas. Ese pensamiento era insoportable, y en él estaba la semilla de una decisión que cambiaría su vida. Cuando regresó a casa, Catherine vio la tormenta en su expresión antes de que él hablara. Escuchó mientras explicaba lo que había aprendido, el ceño fruncido con preocupación e incredulidad. Le recordó que esos muchachos habían puesto cuchillos sobre ellos, que habían amenazado a Lily. Le recordó que tenían una familia que proteger, que no era su responsabilidad salvar a todas las almas rotas de la ciudad. Daniel no discutió, simplemente se quedó sentado, en silencio, dejando que sus palabras lo bañaran. Ella aún no lo entendía, y él no sabía cómo explicar que apartarse sería traicionar el núcleo mismo de quien era. Había pasado años tratando de enterrar sus instintos bajo el peso de una vida normal, pero esos instintos habían regresado en el momento en que vio esos rostros asustados. La semana siguiente estuvo llena de dudas y noches inquietas. Daniel visitó el refugio donde habían colocado a los muchachos, un edificio deteriorado en las afueras de la ciudad, con la pintura descascarada y las ventanas empañadas de mugre. En el interior, el aire olía a sudor y desinfectante, una mezcla de supervivencia y abandono. Los chicos estaban allí, sentados en sofás desgastados o merodeando por los pasillos, sus ojos siguiéndolo con sospecha. Cuando primero se acercó, le dieron la espalda, murmurando insultos entre dientes. No querían su lástima, no creían en sus intenciones. Para ellos los adultos eran indiferentes o explotadores.
Nadie había entrado en sus vidas sin querer algo a cambio. Daniel no los presionó, llevó comida, dejándola sin hacer ruido. Reparó una bisagra rota en una puerta. Ayudó a uno de los más pequeños a vendarse un corte. Todo sin pedir agradecimiento. Poco a poco, la hostilidad se suavizó, aunque no desapareció. Lo pusieron a prueba con silencio, con desprecio, con desafío. Él respondió con paciencia, con la calma firme de un hombre que había soportado interrogatorios y fuego sin quebrarse. Había visto cosas peores que su enojo. Sabía que era un escudo. Por las noches regresaba con Catherine y Lily, quienes comenzaron a notar el desgaste que le causaba. Catherine le preguntaba por qué no podía dejarlo ir, por qué arriesgaba su paz por extraños que casi habían destruido la suya. Él solo respondía que ya no podía verlos como extraños. Para Lily era más difícil entender. Preguntaba por qué los muchachos habían sido tan malos y solo tenían hambre. ¿Por qué habían intentado lastimar a su madre? Daniel la abrazaba fuerte y le decía que a veces la gente hacía cosas malas cuando el mundo no les daba otra opción. Ella asentía como si entendiera, aunque sus ojos grandes mostraban que todavía intentaba darle sentido. Con el paso de los días, Daniel sintió que la línea entre su deber con su familia y su sentido de responsabilidad hacia los chicos se volvía borrosa. Empezó a imaginar un futuro para ellos que no terminara en prisión o en la tumba. No los veía como criminales, sino como aprendices, no como enemigos, sino como reclutas. Su propio pasado le susurraba que podía moldearlos, que podía canalizar su energía cruda en algo más fuerte, más limpio, algo que los salvara de sí mismos. No fue una decisión fácil, y la resistencia de Catherine pesaba mucho en él. Ella temía perderlo ante su propio sentido de obligación, temía que la sombra de su antigua vida volviera a entrar en su hogar. Pero una tarde, cuando Daniel volvió del refugio, y ella vio el cansancio en sus ojos mezclado con un leve destello de esperanza, colocó su mano sobre la de él y no dijo nada. No era aprobación, pero tampoco rechazo. Era un reconocimiento silencioso de que este era el hombre con el que se había casado, y que no podía apartarse de una lucha cuando veía una que valiera la pena. El avance llegó de manera inesperada. Uno de los chicos, más pequeño que los demás, se le acercó en el patio del refugio mientras Daniel reparaba un aro de baloncesto roto. El muchacho se quedó de pie, incómodo, moviéndose de un pie a otro, antes de preguntar finalmente si Daniel podía enseñarle a lanzar un golpe de verdad. Era una petición simple, que podía haber sido una broma, pero Daniel vio la seriedad en sus ojos. Asintió y empezó a demostrar, corrigiendo la postura, ajustando el ángulo del brazo. Los otros miraban desde lejos, fingiendo desinterés, pero la curiosidad los atrajo. Ese momento fue la primera grieta en el muro que habían construido a su alrededor. Fue el instante en que Daniel supo que su camino estaba trazado. No se alejaría. No podía. Los rostros de esos chicos lo habían seguido desde el estacionamiento hasta sus sueños, y ahora se estaban convirtiendo en otra cosa. No solo un recuerdo de peligro, sino una promesa de posibilidad. El mundo habría escrito sus destinos como criminales en potencia, pero Daniel Harper nunca creyó en la inevitabilidad. Creía en la disciplina, en la guía, en la fuerza que venía de la dirección. Esos muchachos estaban a la deriva, pero él podía anclarlos. Una vez se había anclado a sí mismo, cuando el caos de su pasado amenazaba con hundirlo. Ahora lo haría por ellos. La decisión se volvió definitiva la noche en que regresó del refugio y miró a Lily en su cuarto antes de dormir. Ella dibujaba en su escritorio, las manos manchadas de lápiz, el rostro tranquilo bajo la luz cálida de la lámpara. Entonces comprendió que si esos chicos hubieran tenido a alguien, a cualquiera, que velara por ellos como él lo hacía por Lily, quizá nunca habrían estado en aquel estacionamiento. La línea entre su hija y esos muchachos se borró en ese instante. Los niños eran niños, y eran las circunstancias las que convertían a uno en víctima y a otro en amenaza. Daniel cerró la puerta suavemente y se volvió hacia Catherine, que lo observaba desde el pasillo. Le dijo, no con palabras, sino con la certeza en sus ojos, que había elegido su camino. Y aunque en ella persistían el miedo y la duda, asintió en silencio, sabiendo que nada podría apartarlo ya. La verdad que había descubierto en las salas estériles de la estación lo había cambiado todo. Los chicos no eran sus enemigos, sino su responsabilidad.
y al asumirla estaba entrando en una nueva misión, no dictada por comandantes o gobiernos, sino por su propia conciencia. El estacionamiento había sido el final de una historia, pero solo era el inicio de otra. La decisión estaba tomada, aunque Daniel sabía que cambiaría el ritmo de su vida y de las vidas de quienes más amaba. No podía olvidar la mirada del chico más pequeño que le había pedido aprender a lanzar un golpe. No había sido arrogancia, ni siquiera rabia, sino el titubeante destello de confianza, frágil y tembloroso, como la primera chispa que se aviva en una llama. Esa chispa exigía cuidado. Las semanas siguientes se marcaron por una rutina distinta a cualquier otra que Daniel hubiera conocido en años. Cada mañana despedía a Catherine a sus citas de negocios. Caminaba con Lily hasta la escuela y luego se dirigía al refugio donde los muchachos permanecían bajo la delgada capa de supervisión. Al inicio sus visitas eran breves, nada más que su presencia al borde del patio mientras los chicos fumaban, discutían y se tiraban en bancas rotas. Lo pusieron a prueba con indiferencia, burlas y comentarios crueles. Él soportó todo sin responder, permaneciendo firme, inamovible, como una roca contra la que las olas podían estrellarse pero nunca mover. Poco a poco la hostilidad se disipó, y la curiosidad tomó su lugar. Una mañana llevó un viejo balón de baloncesto, lo hizo rodar por el pavimento agrietado, sin decir palabra. Al principio lo ignoraron, pero al final del día, dos de ellos empezaron a pasárselo, torpemente, como recordando un fragmento de niñez enterrado bajo años de hambre y miedo. Esa fue la primera lección, la constancia. Daniel regresó día tras día, mostrándoles que no desaparecería como otros lo habían hecho. Reparaba lo que podía en el refugio descuidado, el aro oxidado, un pestillo roto, una llave que goteaba. Comenzaron a acercársele de uno en uno, bajo el disfraz de preguntas casuales. ¿Podía arreglar un par de zapatos? ¿Sabía coser una chaqueta rasgada? Cada vez respondía con paciencia, sin exigir gratitud. La gratitud llegaba de todas formas, en silencio, en la forma de muchachos que se quedaban cerca, en lugar de huir hacia la seguridad de su desprecio. El entrenamiento comenzó sin ceremonia. Una tarde los encontró inquietos, lanzándose golpes torpes entre sí. Se interpuso, les mostró una postura, corrigió la posición de los pies, el ángulo de la muñeca. Al principio se rieron, pero cuando uno lo imitó y conectó un golpe con sorprendente control, la risa se transformó en fascinación. Así empezó. Desde ese día, más se unieron. Pronto el patio se convirtió en un improvisado campo de entrenamiento, el concreto agrietado sirviendo como su arena. Daniel los instruía en lo básico: equilibrio, disciplina, control. Les enseñó que la fuerza no venía de la rabia, sino de la precisión, de saber cuándo no golpear tanto como cuándo hacerlo. No era agotador físicamente. Su cuerpo había sido endurecido por años de entrenamiento militar, pero sí emocionalmente. Esos chicos eran criaturas heridas, sus espíritus golpeados por el abandono y el descuido. Lo desafiaban constantemente, probando los límites, empujando para ver si se rendiría. No lo hizo. Cuando uno se marchaba en un ataque de ira, Daniel lo dejaba ir, solo para recibirlo de vuelta al día siguiente sin reproche. Cuando otro intentó robarle, Daniel lo atrapó con facilidad, le devolvió el objeto y continuó como si nada. En su mundo, los adultos castigaban con dureza o abandonaban. Daniel no hacía ninguna de las dos. Eso los confundía, y la confusión se volvió el terreno donde la confianza echó raíces. En casa, el cambio se notaba. Catherine seguía cautelosa, sus instintos protectores atentos al peligro que creía que él estaba buscando. Sin embargo, observaba cómo las líneas de tensión en su rostro se suavizaban cuando hablaba de los progresos, y aunque no siempre lo decía, reconocía la importancia de lo que estaba haciendo. Lily, con la apertura que solo un niño posee, aceptó la presencia de los chicos casi de inmediato. Cuando Daniel comenzó a llevar a algunos a casa en visitas cortas, ella les ofreció sus crayones, les mostró sus dibujos, incluso compartió por un momento su conejo de peluche antes de arrebatárselo entre risas. Para los muchachos, ese vistazo a una vida familiar normal era extraño y magnético. Nunca habían sido recibidos como invitados en un hogar.
La transformación no ocurrió de golpe. Algunos resistieron con fuerza, aferrándose a la dureza que los había mantenido vivos en la calle. Uno desapareció varios días, regresando maltrecho de una pelea, con el orgullo roto junto con la nariz. Otro intentó unirse a una pandilla mayor, convencido de que la lealtad a Daniel era debilidad. Pero cuando ese camino casi lo llevó a la muerte, volvió cojeando, avergonzado pero secretamente aliviado de ser aceptado otra vez. Daniel los recibía a todos, sin importar las caídas, enseñándoles que la disciplina no era ausencia de fracaso, sino la persistencia de levantarse después de cada caída. Con el paso de los meses, las sesiones se volvieron más estructuradas. Flexiones y carreras al amanecer, ejercicios en el patio, lecciones de trabajo en equipo y estrategia. Daniel los empujaba no solo a volverse más fuertes, sino a pensar distinto, a verse a sí mismos como algo más de lo que el mundo les había dicho que eran. Les contaba historias, no de gloria ni violencia, sino de resistencia, de hombres que habían aprendido a soportar y proteger en lugar de destruir. Les inculcó la idea de que tenían algo por lo cual luchar, entre ellos mismos. Las primeras victorias llegaron poco a poco. Uno de los mayores, conocido por robos menores, aceptó una recomendación de Daniel y comenzó a trabajar en un taller mecánico. Una tarde regresó con las manos engrasadas, el rostro cansado pero orgulloso, mostrando a los demás el salario modesto que había ganado. Por primera vez, el grupo vio que sobrevivir podía significar más que robar o mendigar. Otro se alistó en el ejército, atraído por la promesa de estructura y pertenencia. El día que se fue, los demás se reunieron incómodos para despedirlo, con una mezcla de envidia y orgullo en el rostro. Fue un momento que Daniel nunca olvidaría, el nacimiento de una nueva lealtad, no hacia pandillas ni hacia la supervivencia, sino hacia la esperanza compartida. Aún así, quedaban retrocesos. Hubo noches en que Daniel temía perderlos, cuando estallaban peleas entre ellos o uno desaparecía de nuevo en los callejones. Cada vez los recuperaba con paciencia, nunca con fuerza. Les enseñó que la debilidad no era pedir ayuda, sino rechazarla cuando se ofrecía. Poco a poco empezaron a creerle. Catherine notó la diferencia cuando algunos comenzaron a tratar a Lily con el instinto protector de hermanos mayores. Jugaban con ella con cuidado, la cargaban sobre sus hombros, la protegían cuando corría en el parque. Lo que había empezado como sospecha en Catherine se suavizó en aceptación cautelosa, y luego en afecto. Vio cómo Daniel los miraba, no como cargas, sino como algo cercano a hijos. Y vio también cómo ellos lo miraban a él, buscando su aprobación con el hambre de niños que nunca la habían tenido. Una tarde, mientras el sol caía y los últimos muchachos regresaban al refugio, Daniel se quedó en el patio silencioso, las manos en la cintura. El concreto agrietado llevaba las marcas de incontables entrenamientos, el sudor de ellos impregnado como prueba de transformación. Comprendió entonces que ya no era un experimento ni un acto pasajero de bondad. Era una misión que exigía cada gramo de paciencia, fuerza y voluntad que poseía. Alguna vez había peleado guerras en tierras lejanas, batallas que se borraban unas con otras con el paso de los años. Pero allí, en el corazón de su propia ciudad, había encontrado la mayor batalla de todas. La lucha por convertir la desesperación en esperanza, la rabia en disciplina, a los enemigos en familia. Los años pasaron, marcados no por el ritmo brutal de combates en tierras extranjeras, sino por la cadencia callada y persistente de vidas que se rehacían día a día. El patio donde todo había comenzado ya no resonaba con los gritos descuidados de chicos que solo conocían el hambre y la rabia. Se había convertido en otra cosa, un espacio lleno de disciplina, sudor y el lento forjado del carácter. Daniel Harper a menudo permanecía en el borde, observando la transformación desarrollarse, las manos a la espalda, la postura aún marcada por sus años militares. Lo que una vez fue un grupo disperso de adolescentes desesperados, ahora parecía un conjunto de jóvenes con propósito, con cuerpos endurecidos y miradas firmes. Para Daniel, la mayor medida de victoria no estaba en las flexiones que podían completar ni en la precisión de sus golpes, sino en el hecho de que algunos ya no regresaban al refugio por las noches porque tenían a dónde ir.
Uno se había enlistado en el ejército y enviaba cartas, describiendo la extraña comodidad de usar un uniforme y pertenecer a algo más grande que él. Otro trabajaba establemente en un taller mecánico, con cheques modestos pero suficientes para alquilar un cuarto y poner comida en la mesa. Un tercero estudiaba a tiempo parcial, decidido a terminar la educación que había abandonado años antes, cuando la calle se convirtió en su única escuela. Daniel veía en esas pequeñas victorias la culminación de incontables horas de paciencia, lucha y confianza. Les había enseñado a mantener los puños firmes, pero más importante aún, les había enseñado a creer que sus manos podían construir en lugar de destruir. Cada logro reforzaba su convicción de que el pasado no tenía por qué dictar el futuro, y sin embargo, nunca permitía que se le olvidara la fragilidad de todo. La disciplina era un hábito fácilmente roto, la esperanza una llama que podía extinguirse si no se protegía. Catherine, que alguna vez había estado llena de dudas, llegó a ver a los muchachos como algo más que una amenaza o una carga. Se convirtieron en presencias familiares en su hogar, llenándolo de risas y torpes intentos de cortesía. Los vio bromear con Lily como hermanos mayores, cargarla en hombros o mostrarle trucos sencillos que habían aprendido en los entrenamientos. Lo que empezó como recelo se transformó en aceptación y finalmente en cariño. Entendió, igual que Daniel, que la familia no se definía solo por la sangre, sino por la voluntad de mantenerse unidos en la adversidad. Lily había crecido junto a ellos. De ser una niña pequeña abrazada a su conejo de peluche con miedo, se convirtió en una joven segura, que caminaba por el mundo con la certeza de estar rodeada no solo por un protector, sino por muchos. Los muchachos la trataban con reverencia, no como a una niña frágil, sino como un recordatorio de la inocencia que ellos mismos habían perdido. Para ellos, se volvió un símbolo del futuro hacia el que trabajaban. Una vida donde los niños pudieran reír sin miedo, donde la seguridad no fuera un sueño, sino una realidad. Hubo noches en que Daniel se sentaba en silencio, la mirada fija en el grupo reunido en su patio o en el modesto espacio de entrenamiento que habían reclamado como propio. Veía sus cicatrices, visibles e invisibles, y recordaba aquella noche en el estacionamiento donde todo había comenzado. Recordaba el peso de sus armas, el temblor en sus manos, el vacío en sus ojos. Entonces parecían enemigos, pero ahora eran algo más cercano a hijos. Había peleado guerras bajo banderas y comandantes, pero esa, la transformación silenciosa de niños rotos en hombres con futuro, era la misión más grande que jamás había emprendido. El tiempo trajo nuevos desafíos. Algunos flaquearon, cayendo en viejos patrones. Hubo arrestos, visitas al hospital, noches amargas en que Daniel se preguntaba si todo había sido en vano. Pero siempre regresaba a ellos, firme e inquebrantable, ofreciendo no condena, sino la oportunidad de levantarse de nuevo. Poco a poco comenzaron a hacer lo mismo entre ellos, sosteniéndose mutuamente cuando alguno tropezaba, reforzando las lecciones que él les había enseñado. Ya no necesitaban que él los mantuviera unidos, estaban aprendiendo a sostenerse solos. El cambio más profundo llegó cuando aquellos a quienes una vez salvó comenzaron a salvar a otros. Volvieron a los refugios, no como niños asustados, sino como mentores, ofreciendo comida, guía y la misma firme compasión que Daniel les había mostrado. Organizaron pequeños grupos, enseñando a chicos más jóvenes las mismas lecciones que ellos habían aprendido en el pavimento agrietado: equilibrio, respeto, resistencia. Lo que había empezado como la misión de Daniel se volvió suya, una ola que se expandía, tocando vidas que él nunca conocería. Una tarde, mientras el crepúsculo caía sobre la ciudad y el aire olía a pasto de verano, Daniel se sentó en su modesto patio trasero, viendo a varios de los jóvenes entrenar bajo la luz menguante. Lily, ya más alta, con el cabello recogido, dibujaba en su cuaderno, concentrada, mientras Catherine traía una bandeja con té helado. La escena era sencilla, doméstica, pero para Daniel llevaba el peso de un triunfo. Esos no eran los muchachos que una vez habían levantado cuchillos contra su familia. Ahora eran hombres, algunos con empleos, otros con familias propias, pero todos unidos por la segunda oportunidad que se les había dado. Al terminar la práctica y estallar las risas, Daniel se recostó en la silla y se permitió una sonrisa rara. El camino había sido largo y lleno de incertidumbre,
pero el resultado era innegable. No había destruido a sus enemigos aquella noche en el estacionamiento. Los había transformado. Y al hacerlo, también se había transformado él. Pensó en su pasado, en las misiones que alguna vez lo habían definido, en los hombres con los que había luchado y en las sombras que aún atormentaban sus sueños. Esos recuerdos nunca desaparecerían, pero ya no lo controlaban. Había encontrado un nuevo campo de batalla, donde las armas eran la paciencia y la guía, y las victorias se medían en vidas reconstruidas en lugar de vidas arrebatadas. Lily levantó la vista de su cuaderno y le sonrió, los ojos llenos de orgullo. Catherine se sentó a su lado, la mano sobre la suya, la mirada suave y comprensiva. A su alrededor, las voces de los jóvenes que alguna vez había visto como amenazas se mezclaban en un coro de pertenencia. En ese momento Daniel comprendió algo profundo. El mayor legado que un hombre podía dejar no se tallaba en medallas ni en monumentos, sino en las vidas de aquellos a quienes había levantado del abismo hacia la esperanza. La noche se profundizó y, uno por uno, los jóvenes se marcharon, prometiendo volver, algunos llevando a sus propios hijos la próxima vez, deseosos de presentarlos al hombre al que llamaban mentor. Daniel los observó partir, la luz del porche proyectando largas sombras sobre el césped. Sabía que el trabajo no estaba terminado, nunca lo estaría, pero también sabía que las semillas que había plantado habían echado raíces, y de ellas crecería un nuevo bosque. Al levantarse para cerrar la puerta y guiar a su familia al interior, Daniel miró una vez más el patio vacío. Recordó unas palabras que lo habían acompañado mucho tiempo, forjadas en la dureza y la pérdida. La mayor victoria no era derrotar a un enemigo, sino darle una razón para vivir. Esa verdad lo había sostenido en las noches más oscuras, y ahora, en la tranquila paz de su hogar, lo llenaba de una fuerza que ningún campo de batalla le había dado jamás. Había transformado la desesperación en disciplina, el miedo en lealtad, a los enemigos en hijos. Y al hacerlo, había construido una nueva familia, una que llevaría sus lecciones hacia un futuro más brillante de lo que jamás se habría atrevido a imaginar. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver nuestros otros videos con más historias impactantes que aún están por venir. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Algunas historias son demasiado importantes para guardarlas solo para uno mismo.